¿qué es lo que la realidad me está arrojando? Efectivamente, que hay dictaduras en Europa, hay dictaduras en Latinoamérica. Trump, un aspirante a dictador, se viene una con China. Entonces se rumora que si hay una con China, lo que Estados Unidos está tratando de hacer es tener a Putin de aliado para que no haya dos frentes abiertos. Y yo lo que veo en las oposiciones latinoamericanas es que cuando entran los AMLO o los Milei o los Chávez o los Bolsonaro o lo que sea para romper el modelo, muy pocos son los que dicen mea culpa. ¿Qué fue lo que hicimos mal? Claudia Sheinbaum, que se veía como un peligro, como tiene que contener las locuras de Trump, ella no puede ejercer sus propias locuras. Claro. Entonces son como dos males que se anulan. La agenda macabra que ella trae, ponele que de 10 puntos no puede ejecutar 8 porque no sabe con qué se va a levantar Donald Trump mañana. Claro. Familia Atípica, muy buenos días. Hoy es domingo, hoy es día de Platicando con, y hoy es día de Platicando con una persona que conocen muy bien, que hemos tenido el honor de recibirla aquí en Atípica varias veces, experta en política internacional, totalmente con un pensamiento socialdemócrata como debe ser y debe ser entendido. Yo la amo muchísimo. Gloria Álvarez, ¿cómo estás, mi chiquita? Muchas gracias, Carlos. Pero más que socialdemócrata, porque luego van a decir, yo escribí un libro con muchas críticas de la socialdemocracia, me considero más una persona libertaria. En lo que el libertarianismo mundial antes defendía, y podemos platicar de eso. Sí quiero. Sí. Porque no conozco qué es libertarismo. El libertarismo es una corriente política que nació en los años 60, cuando un grupo de hippies, economistas, empezaron a defender mercados libres y mentes libres y no encontraban un hogar ni en los republicanos, que se estaban oponiendo mucho a los derechos civiles de las mujeres, de los afroamericanos, que querían continuar con este apartheid que vivía Estados Unidos, pero tampoco encontraban un nicho en los demócratas que estaban apoyando dictaduras como la de Fidel Castro en Cuba. Sí. Entonces surge un grupo que ahora se representa en la revista Reason, en el think tank Cato Institute, que venía también de mucha escuela de esa Inglaterra que quería un gobierno limitado, Estado de Derecho, y la verdad es que hoy por hoy yo me siento muy huérfana ideológicamente y me molesta este maniqueísmo donde o estás con Trump y con Putin y con Milei y con Bukele y con Giorgia Meloni, o estás con Chávez y Maduro y Castro y el socialismo del siglo XXI. Y la verdad, yo lo que veo en estos ambos extremos es un totalitarismo donde no hay libertad de mercado, no hay libertad de pensamiento, y hoy más que nunca siento que estamos como en los años 30, previo a que viniera la Segunda Guerra Mundial, o estabas con Stalin o estabas con Hitler, y la verdad es que yo no me siento cómoda defendiendo uno de los dos totalitarismos, ¿no? Yo tampoco. Sí, por eso estamos aquí. Y yo soy de esa época. Sí, claro. Del hippie de los 60. Y te agradezco mucho por este espacio y qué rico platicar en un domingo de las cosas que importan. Las veces que quieras. Gracias. Bueno, a ver, ¿por qué te invité? No entiendo el mundo. Luego hablamos de Latinoamérica y lo que quieras. ¿Qué es lo que estoy viendo con mis ojos? ¿Quiénes mandan en el mundo hoy? Un dictador en China, un dictador en Rusia, un dictador en Estados Unidos. Aspirante a dictador. Sí. Bueno, actúa como dictador. Sí. Y ahora ya resulta que nos quiere quitar partidos del Mundial para darse la otra sede. Pues, ¿quién se cree? ¿No? Bueno. Luego veo otro dictador en Hungría. Veo otro dictador en Turquía. Veo un macrodictador en Venezuela que perdió con el 60% del voto en contra y sigue gobernando y la pobre oposición no puede hacer nada. Veo otro dictador en Nicaragua que es ya peor que Fidel Castro, porque él y su mujer son los dueños de Nicaragua. Total. Que además fueron sandinistas y fueron del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Sí. Y el se robó todo Nicaragua. Veo Cuba,
el hijo putativo de Raúl Castro, otro dictador, y veo que la gente, he viajado a Turquía en estos últimos 2 años, como Pedro por su casa. He viajado a Estados Unidos, mucho a California, a Los Ángeles. Ahí son demócratas y odian a Trump. Pero también veo en Estados Unidos dividido. Total. ¿Me puedes explicar qué carajos está pasando en el mundo? Sí. Me dijeron, entre otras cosas, que hubo una encuesta mundial que no le he visto. Me la platicaron. Esa encuesta dio que el 42% de la población mundial no le molesta tener un dictador. Totalmente. ¿Es cierto? Es cierto, encuesta? es cierto y sobre todo es cierto que el mundo se está latinoamericanizando. Nosotros Ándale, como Latinoamérica es buen punto, sí. estamos muy acostumbrados a las dictaduras. Sí. O sea, nuestra regla ha sido la dictadura. Desde la época precolombina, donde la razón por la que Hernán Cortés tuvo tanto éxito es porque había muchos pueblos enojados con Moctezuma, Claro. y la cantidad de impuestos que cobraban. Luego pasamos a la colonia, tenemos dictaduras militares en todo el continente. Y ahora el mundo, que también ha pasado por sus etapas de dictadura, porque al final, hace un siglo exactamente, Europa estaba a las puertas de un Hitler reclamando, hagamos Sí. Alemania great again. En 1925, Teníamos a Stalin, teníamos Sí. a Mussolini en Italia, teníamos a Franco en España, y acuérdate que además era todavía más complejo porque la mayoría del mundo seguía siendo colonia. Entonces África dependía de estas dictaduras, igual que la India, igual que todo el Commonwealth, y obviamente Latinoamérica ya estaba sumada en estas dictaduras. Entonces, lo primero a lo que yo invito a la gente cuando me dicen no entiendo el mundo es vas bien. Porque todos en este momento, no importa a dónde vayas, si es una comida familiar o una mesa de análisis político, incluso dentro del propio movimiento MAGA, hay mucha división. Marco Rubio se odia con Elon Musk Sí. porque no entienden para dónde va la cosa. Exacto. Entonces, yo creo que el primer paso es asumir que estamos en un momento de no entiendo. Y cuando uno no entiende, lo que hay que hacer es lo que tú acabas de hacer, observar. ¿Y qué estoy observando? ¿Qué es lo que la realidad me está arrojando? Efectivamente, que hay dictaduras en Europa, hay dictaduras en Latinoamérica. Trump, un aspirante a dictador, y digo aspirante porque todavía tengo la esperanza que los checks and balances de un gobierno dividido en poderes haga que Trump no llegue a donde él quiere llegar. Vamos a ver si eso pasa. Es más, te diría una cosa, nunca pensé decir esto, pero me da cierto alivio vivir en México, donde Claudia Sheinbaum, que se veía como un peligro, como tiene que contener las locuras de Trump, ella no puede ejercer sus propias locuras. Claro. Entonces son como dos males que se anulan, porque si una Kamala Harris hubiera llegado al poder, quizá ahorita estuviéramos viendo una política internacional de 2 mujeres de izquierda al poder, controlando precios y quién sabe, no sé, locuras tipo el socialismo del siglo XXI y el Foro Sí. de Sao Paulo. Sí. Y nadie les hubiera podido hacer freno, porque las dos hubieran ido en ese camino. Pero en el momento en que Trump empieza a poner aranceles, que esa para mí es la mayor hipocresía de los republicanos, ¿no? Que sobre todo a movimientos como el mío, el libertario, era como, súmense a Trump, porque aunque no haya libertad individual, va a haber libre mercado. Y lo primero que el hombre hace es declararle la comercial con aranceles a México y a Canadá. A sus socios. A sus propios socios. Y ves a Y le abre la puerta a Rusia y a le China. abre. Entonces, está tratando mal a sus aliados, está hablando pésimo de Europa, está hablando pésimo de Sí. México, de Canadá. Y a los que parecieran los enemigos de Estados Unidos, los está tratando con una seda que uno dice, ¿qué está pasando? Sí. Según los rumores que a mí me han llegado de este conflicto que hay dentro del MAGA y que obviamente se va a ir viendo si ustedes siguen los podcasts de Sam Harris o de otros analistas, hay un conflicto interno en MAGA porque se viene una con China. Entonces se rumora que si hay una con China, lo que Estados Unidos está tratando de hacer es tener a Putin de aliado
para que no haya dos frentes abiertos, porque las lecciones que nos da Alemania y la propia Rusia es que cuando tienes dos frentes geográficos abiertos, la vas a perder. Entonces, lo que se rumora es que si se va a Estados Unidos a una con China por el Pacífico, lo que necesita... Nuclear, no se sabe si va a ser una comercial o va a ser una nuclear. Yo la veo comercial, no creo que sean tan en meter bombas. Obviamente, cuando se llegue a ese punto va a pasar una crisis de los misiles y todos empiezan a dar cuenta que tienen que bajarle tres tacos a su ego. Claro. Pero mientras tanto, lo que se rumora es que para Putin aliarse a Estados Unidos en contra de esta guerra con China en un frente del Pacífico, quiere no tener el frente de Europa abierto. Okay. Y para eso Putin lo que está pidiendo es total seguridad y casi que un muro de contención desde el lado de Europa, que eso obviamente incluye a Ucrania. Claro. Incluye a Ucrania por hoy. Puede incluir a Polonia, puede incluir a Hungría, donde Orbán y Putin ya son aliados. Claro. Y entonces se puede estar viendo un Donald Trump que esté dispuesto a vender a Europa de la misma manera que al final de la Segunda Guerra Mundial vendieron a República Checa, a Hungría, traicionaron a toda esa parte de Europa del Este, a las Alemanias, que quedaron del lado soviético, igualito, para entonces poder tener un frente cerrado e ir en contra de China en una guerra que se puede dejar venir para verano del 2026. Esa es una de las explicaciones que se está dando de por qué Trump está suavizando la imagen de un Putin en el poder y la vergüenza que le hicieron pasar a Zelensky en la Casa Blanca. Si ese es el mundo al que nos estamos moviendo, va a ser también un mundo más dictatorial, porque obviamente Putin viene con un paquete. Seguro. Que es lo mismo que pasó cuando Roosevelt, en lugar de seguir la contra Stalin y cuando Truman hereda esta, que muchos, incluso Eisenhower y el general Patton, advirtieron, hay que ir a por Stalin, hay que acabar esto de raíz. ¿Cómo tenían razón? Tenían mucha razón, porque entonces entramos en la Guerra Fría. Entonces ni siquiera tenemos garantizado que si Putin y Estados Unidos se alían en contra de China, no vayamos a tener una Guerra Fría y además una guerra comercial. Claro. ¿No te sorprende el 42% de la gente que dijo que no les importa vivir en dictadura? La verdad es que no, porque ¿No te sorprende? No me sorprende para nada. Es lo que te decía de la latinoamericanización del mundo. Si tú ibas al menos por toda Centroamérica, en Guatemala, por ejemplo, donde se endiosa la época de Ubico, o aquí mismo en México que se endiosa la época del Porfiriato, seguimos pensando en ese dictador benevolente que traía ferrocarriles, electricidad, aeronaves, ese montón de cosas donde no había libertad de expresión, pero por lo menos había seguridad. Y siempre hay como esa regresar a una nostalgia de un pasado utópico que se empieza a endiosar y a idolatrar, donde no se ve la realidad tal cual era, y decir, pues yo prefiero un dictador que haga las cosas bien. ¿Qué es lo que está pasando en El Salvador? O sea, la mayoría de la gente está con Bukele. La mayoría de la gente tiene una racionalidad que es: prefiero sacrificar mi libertad por seguridad. El problema es que en el largo plazo, quienes sacrifican seguridad por libertad terminan perdiendo ambas. Claro. Y casi siempre porque los dictadores, naturalmente, yo siempre digo esto, ¿no? Los políticos son como los pañales. Hay que cambiarlos frecuentemente porque si los dejas ahí van a empezar a apestar. Claro. Entonces, no es lo mismo pensar en un gobernante que se queda 4, 6, 8 años en el poder a alguien que se atornilla en el poder, porque el poder absoluto corrompe absolutamente a cualquiera. Si tú le das privilegios a un cierto grupo, sea el grupo que sea, se van a aprovechar. Y es lo que está pasando ahorita. Durante tanto tiempo el socialismo del siglo XXI tuvo sus propios dictadores, en Chávez, en Maduro, en Evo Morales, en Rafael Correa, en aspirantes a dictador como Pepe Mujica en Uruguay, que no era que no quisiera llegar hasta ahí, es que las instituciones no lo dejaron, o incluso Michelle Bachelet, obviamente Daniel Ortega. Había tantos dictadores desde ese lado, y la derecha, o lo que podemos llamar derecha, lo hizo de manera tan mediocre en gobernantes como Duque en Colombia, Macri en Argentina, Peña Nieto. Lo hicieron tan mal que entonces ahora
la revancha viene y la venganza viene por el doble. Pero en lugar de hacerlo desde la libertad, la racionalidad, la lógica, la apertura comercial y mental, lo que está haciendo la derecha es copiar el modelo del manual del populista, pero ahora para el otro lado. Entonces, fíjate tú qué inverosímil es que cuando yo iba por toda Latinoamérica dando conferencias, yo enseñaba una fotografía, que ahí te la voy a mandar para que la puedan proyectar, sí, donde sale Jesucristo abrazando a Hugo Chávez y abrazando a Simón Bolívar, mientras Simón Bolívar le da una espada a Hugo Chávez como diciendo, yo apoyo lo que estás haciendo, cosa que no hay cosa más triste y alejada de la realidad, porque Simón Bolívar se hubiera vomitado de ver 100%, lo que está pasando en 100%. Latinoamérica. Pero ahora tú tienes, 10 años después, imágenes donde sale Jesucristo en la Casa Blanca abrazando a Donald Trump y abrazando a Javier Milei. Entonces yo pregunto, ¿por qué esta imagen no causa la misma roña que esta en el grupo opuesto? Porque pareciera que todo el mundo tiene su dictador de cabecera. Entonces, no es que yo no quiera dictadores, es que yo quiero que sea el mío, para que entonces yo sea protegido. Y bajo esta lógica, cada vez estamos perdiendo más libertad y más democracia. ¿Por qué? Porque también surgió... Es cierto. Sí, o sea, en Estados Unidos empieza a surgir este movimiento de pedir espacios seguros en las universidades, donde todo me ofende, la generación de cristal que está teniendo problemas de ansiedad. De eso hablo mucho en mi nuevo libro, ¿no? Cómo el ciberacoso, las redes sociales están llevando a una generación al declive total. Y como esta generación empezó a pedir espacios seguros y todo le ofendía y querían 32 géneros y 32 baños para cada género, ahora viene esa derecha conservadora, dictatorial, muy similar al fascismo y al nazismo que vimos de Hitler, diciendo, pues no, y de aquí no pasarás. Ya lo dijo Trump. Exacto. Entonces tienes el mundo polarizado y en lugar de ser la secta woke, por ponerle un nombre, que no me gusta usar ese nombre, pero por ponerle un nombre, ahora tienes la secta MAGA. Y si no estás con Trump, y no estás con Bukele, y no estás con Milei, que en el fondo significa estar con Putin, entonces tú eres una marxista cultural comunista que se ha pasado al lado del socialismo del siglo XXI. Al menos esas son las críticas que yo recibo, lo cual es absolutamente estúpido. Yo misma vengo de una familia que vivió y sufrió en carne propia el comunismo en Cuba y en Hungría. O sea, yo jamás diría que el comunismo es la salida, pero ahorita, si no apoyas a Trump, de aquí para allá eres marxista. Entonces, en este maniqueísmo, donde además las familias se están peleando y se están polarizando, que ese es el mayor peligro que un dictador puede hacer. Cuando ya llega el punto donde la política se mete a la sala de tu casa, cuando los políticos no están para eso y empiezan las familias a odiarse. A mí nunca se me va a olvidar. El año pasado, cuando fui al desierto de Nevada, en Burning Man hay un templo muy similar a lo que se hace aquí para el altar de Día de donde la gente llega a dejar pues recuerdos para sus familiares. Y había un cartel que era un chico escribiéndole a su papá y le decía, papá, tengo cáncer y yo no pude estar contigo los últimos años porque cada vez que yo llegaba a tu casa, tú tenías puesto Fox News, tenías puesto a ese misógino, racista, insoportable de Donald Trump, que además yo estoy seguro que la razón por la que te de cáncer porque quitó las medicinas es por estarte envenenando con su mensaje. Y no estuve en tus últimos años y llevo desde la pandemia, porque esto fue el año pasado y el papá murió en la pandemia, con este dolor y esta culpa que la vengo a dejar aquí, porque este es un templo que luego se quema, ¿no? Entonces su propósito es como decir, no puedo más con esta culpa. Y yo leía eso mientras además estaba viendo a un palestino dejando el nombre de todas las víctimas del conflicto de Gaza y había un israelita también dejando los nombres. Y dices tú, dolor es dolor. Y en este caso del papá y el hijo y Trump, digo, un papá, un hijo no estuvo con él. Eso no tiene vuelta atrás. Ya no hay manera de componerlo. Y a Donald Trump le vale absoluto. Le vale pito. Sí. Ni siquiera sabe quiénes son estas personas. No entonces las familias, y eso mismo pasa aquí en México con Morena y pasó en Cuba con Castro, y mi papá siempre me lo dijo, lo que yo nunca le voy a perdonar a Fidel es que rompió la familia. Y aunque tú te vayas a otro país, como en el caso de mis abuelos, a hacer nueva vida en Guatemala,
Puedes tener una nueva casa, puedes tener una nueva chamba, puedes salir adelante, pero la familia no la recuperas jamás. Es cierto. Entonces, la sociedad Sí, se queda aparte. se está despedazando. Una juventud que ahorita con esta serie de adolescencia que se está viendo en la crisis en la que están metidos, y a los políticos les vale. Y eso para mí es lo que más llora sangre, que nos estamos desmantelando como sociedad, apartándonos de lugares de conversación, y todo porque en lugar de apoyar políticas públicas y venir y decir, bueno, yo estoy más a favor de un mercado libre, yo estoy más a favor de despenalizar las, yo estoy más a favor de ir por ideas. Lo que ahorita está pasando en el mundo es que estamos yendo por mesías populistas y cada quien decide cuál es el mesías de su gusto. ¿Por qué? Porque cuando hay una comunidad completamente viciada, en este caso las redes sociales ya no son lo que eran. No. Empezaron siendo Facebook, yo busco a mis amigos que no he Claro. visto en años. Jonathan Haidt tiene un libro excelente que se llama La generación de la ansiedad, que está describiendo cómo está creciendo esta juventud, pero también los adultos, como somos parte. Twitter era un espacio para tú compartir tus pensamientos. Instagram era un espacio para fotógrafos y Sí, cinematógrafos exacto. de lo estético. Era expresión. Era claro, expresión. Cierto. Pero en el momento en que los políticos, y esto empieza con Obama en Estados Unidos y el socialismo del siglo XXI, y se dan cuenta que pueden hacer net centers y call centers utilizando las redes sociales para crear contenido falso, bots, perfiles falsos y así ganar elecciones, las redes dejaron de ser lo que eran. Y hoy por hoy, si Elon Musk no hubiera comprado Twitter, Donald Trump no gana las elecciones. Claro. Eso lo sabemos. Sí, 100%. Entonces, 100%. tú ya no ganas elecciones ni siquiera como era la vieja escuela populista, que tenías que físicamente llegar a la aldea, regalar motocicletas, poner decanes semidesnudas a bailar, ponerte a regalar cupones de comida. Ya no necesitas. Y sacar gente. Para la urna. Los acarreados físicos. Exacto. De hecho, los acarreados físicos cada vez están perdiendo más poder. Sí. Porque si un escándalo en redes te maneja eso, por ejemplo, los campos de exterminio en Jalisco. Sí. No hay cantidad de acarreados que tú puedas distraer cuando una noticia se dispara en redes. Entonces, el algoritmo premia el chantaje, premia la venganza. Yo lo veo con mis propios posts. Si yo posteo algo positivo, propositivo sobre un libro, buena onda, versus cuando Sangre. digo, hay que hablar de lo que está pasando con Trump, etc. ¡Boom! Entonces, estamos en una época donde el mercado de las ideas, primero, no es libre, porque está controlado por lo que ahora llamamos los broligarchs. Ya Mark Zuckerberg, Elon Musk y TikTok están de rodillas de Trump. Y en primera fila en la toma de protesta. Y en primera fila, los broligarchs estaban todos ahí, el de Google también. Ojo, durante años, estos mismos broligarchs respondían a la agenda woke, ¿no? De la cultura de la cancelación, de que todo era cancelado. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Que viene el efecto contrario en este péndulo. Pero no quiere decir que tenemos libertad de expresión. Porque, digamos, en mi caso personal, durante años yo tuve un shadow ban. Un shadow ban es cuando en las redes ya no te muestran tanto. Y yo lo empecé a notar. Antes mis videos llegaban a millones de personas. Ahora hay gente que me escribe que me dice, tenías años perdida. El algoritmo te recortó. El algoritmo te manda a una Siberia cibernética donde no eres mostrado ni al 1% de la gente que te seguía. ¿Pero por qué te mandan? Porque no entras dentro No hay de... sangre. No. Sangre hay, pero tu opinión es muy objetiva. Si tú eres una persona que analiza objetivamente a la izquierda y a la derecha, no eres funcional al algoritmo. O estás con Claudia o estás con Trump. Claro. Y eso es lo que el algoritmo premia. Sí. A uno de los dos lados. Sí. Y te va creando una cámara, lo que se llama en inglés echo chamber, donde cada quien percibe su realidad de acuerdo a lo que más le das clic. Claro. Entonces, si tú eres una persona que está pro Trump, todo tu feed en Instagram, todo tu feed en Twitter te va a decir, Trump es un... Claro. Vamos todo bien, y lo mismo con Claudia. Entonces lo que está pasando es que no todo el mundo está percibiendo la realidad.
hay múltiples realidades dependiendo de lo que el algoritmo te está A retroalimentando. nosotros nos está yendo muy bien justo por lo que tú dices. Como somos 100% oposición, y te doy un ejemplo muy, pero fue real. Claro. Hace 2 semanas, Javier comentó en un video que vio de Claudia que le temblaban un poco las manos y que sentía que el atril que le pusieron es para agarrarse mejor de las manos. Ok. Yo agarré y dije, ay Javier, ojalá y no, pobrecita. Ojalá, Claudia, no tengas nada de artritis ni nada. Puta, al minuto y medio el público. No, pues ya vete a Morena. Exacto. Y Exacto. bla, 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 Porque- bla. Y dices, porque- puta, porque tú le dije, tienes- nada más le decía que no está enferma, carajo. Porque tú tienes que odiar a la persona con todo tu ser, porque la política se está volviendo peor que la fiebre del fútbol. Y ese no es el lugar de la política. No. El político está para primero ser tu empleado, con tus impuestos y hacer su justa chamba, que es que haya seguridad y justicia. De todo lo demás nos encargamos nosotros, de la economía, de la cultura, del deporte, pero ahora queremos que el político nos diga en qué Dios tenemos que creer, cuántos aranceles tengo que pagar, quiénes son los países que son amigos y cuáles son los países que son enemigos. O sea, el político que en realidad es tu hijo, porque tú lo mantienes con tus impuestos, no es tu papá, pero en una manera torcida es el hijo parásito que mantienes del fruto de tu esfuerzo y además quieres que sea tu papá, tu patrono, que es mi eterno debate con las feministas. Las feministas vienen y dicen, nos están... Sí, es verdad, pero tú quieres independizarte del patriarcado y luego le estás pidiendo al papá más cruel de todos, más corrupto de todos, que se haga cargo de tu vida, que es papá Estado. Eso no va a funcionar. Es cierto. Entonces, ese es el momento crucial en el que estamos viviendo. Pero a ver, hija, a ver, vamos a entender. Porque yo sí me he dado cuenta de algo que me tiene bastante confuso. Mi caso. Hace Semana Santa el año pasado voy a Madrid a hacer un especial para ADO, que son amigos y era para la agencia, lo que tú quieras. Primera sorpresa, me tengo que ir vía París porque no hay a Madrid porque está lleno. Ok. Segunda sorpresa, como en París vive mi primo hermano, me quedo 2 días. Me encontré a muchos mexicanos que me reconocieron, fotos, lo que quieras, pero era clase media muy tranquilita, nada, no, o sea, no me encontraba a los multimillonarios de México. ¿Y de dónde es? De Chihuahua, de Saltillo, de Tampico, donde quieras. Bueno, me voy a Madrid. Muchos más mexicanos. Igual, doctor, contador, no sé qué, dentista, pero atascado Madrid, atascado. Termino de hacer ese documental, me regreso a México y me voy a la Feria de San Marcos, Aguascalientes, para hacer otro especial para Típical de Aguascalientes. Entrevisto a Tere Jiménez, la gobernadora, y le digo, ¿cuánta gente vio a venir a la feria? 11 millones de personas en 3 semanas. Wow. Dices, puta, no puede ser. ¿Cómo que 11 millones de 11 millones? Voy a filmar en la noche la Feria de San Marcos, convivo con mucha gente. Ningún multitrillonario, ¿eh? De León, que vinieron en coche, de Guadalajara, lo que tú quieras. Llego y le digo a Cintia, llegando a México, estoy viviendo 2 realidades. Esta y la de Atypical. ¿Cuál es la realidad de las dos? La gente feliz, luego me voy un domingo a Polanco, papá de 30 años o 33 con hijo, mujer embarazada, carriola y perro en shorts. Además el papá, felices de la vida. Sí. Te vas a Aguascalientes, te vas a Huaxtepec, clase media baja, igual de feliz. ¿Qué mundo estamos viviendo? Te pregunto, ¿ya me entendiste? O Sí. Es precisamente... Atypical habla y saca una burbuja por acá, por acá, por acá, por allá. Sí. Que es real.
absolutamente real. Pero estos viven acá. Me dijo un amigo que fue gobernador, me dice, a ver, Carlos, no te confundas. ¿Cuántos millones quieres? Me dice, pongamos un número, 20 millones. Pongamos 20 millones. Hay 20 millones de mexicanos que hacen lo que dijiste, pero somos 130 millones. Pues que no se sienten como esos 20 millones. Claro. ¿Tú crees? Sí, yo creo que lo que está pasando en redes es esa... Y los gobernantes gobiernan por redes sociales, pero cuando ya te vas al mundo real, a excepción de casos que se toman las redes tan en serio, que empiezan a envenenar su vida con eso, la mayoría de la gente es buena y la mayoría de la gente quiere seguir su vida. Y no es la realidad que está como explotada en las redes sociales, no es. Pero también hay una desconexión entre el político que está gobernando a través de ahí y el ciudadano que sigue su vida y gracias al cielo que sigue su vida, ya sea en Polanco, o sea en Aguascalientes, o sea donde sea, porque ese tejido social, mientras no se rompa y siga existiendo, es lo que nos va a salvar, sobre todo si entramos en una época de... Eso sí. Pues yo estoy teniendo la percepción que la gente va a abrir los ojos cuando venga el problema económico, que en México está a la vuelta de la manzana. Sí. Ya se acabó el dinero, hay que pagar intereses, no hay dinero para pagar capital, más que puro interés. Y va a venir una recesión y de ahí creo que la gente se va a empezar a dar cuenta de la realidad. Pero, oiga, ¿qué le parece lo de la reforma judicial? Ni entiendo. Exacto. Oiga, pero no mames, ¿va a ir a votar? No, me vale. No, sobre la reforma. ¿Y qué le dice la reforma judicial? La verdad, no es mi tema. Porque en su vida han estado con un juez. Claro. Entonces, Claudia empieza a vender un discurso de que ahora sí es la democracia, que nos convertimos en el pinche país más democrático del mundo con una elección que es un fraude. Y estas gentes que estamos mencionando dicen, ok, y van a ver el fútbol y se acabó la conversación. Claro. Es que el gran problema de nuestras democracias es que el voto nulo no tiene validez. No. Entonces nos siguen vendiendo la farsa para ir a jugar a que yo voto, pero mi verdadero sentir, que es que no estoy de acuerdo con nada de esto, eso no se representa. Porque una alternativa a esta crisis judicial es que tú pudieras llegar a votar y decir, nada de esto me representa. Y que si esa cantidad de votos fuese una... Ni siquiera te digo mayoría, te digo el 30% de los votos. Se anula por completo la propuesta que se está haciendo. En mi país ya pasó. En las elecciones del año pasado, el voto nulo fue el que ganó. Entonces, seguimos viviendo en esta farsa. ¿En qué sentido ganó? La mayoría de personas fueron a votar nulo. Es decir, anularon su voto diciendo, ninguno de estos candidatos me representa. Y ese porcentaje... porque en un país donde había como 30 y pico de partidos, el voto nulo acumuló más del 15%, cuando los candidatos que venían abajo no llegaban pero ni al 10%. Entonces, hola, ¿qué te está diciendo eso? Que el guatemalteco no quería la izquierda que entró. Esa izquierda entró después de una derecha nefasta que tampoco querían, pero porque el voto nulo no cuenta. Entonces, si seguimos pretendiendo que jugamos democracia cuando el votante no puede expresar su verdadero sentir, que sería ese, porque yo he hablado con mucha gente y cuando les hago esta propuesta me dicen, es que yo así sí saldría a votar, pero yo no quiero salir a votar porque no les quiero hacer el juego. Y es verdad. Tú querías ser candidata, yo me acuerdo. Sí. Pero no te dejaron por la edad. Ya tengo la edad, acabo de cumplir los 40. Felicidades. Y muchas gracias. Y de hecho saqué un video diciendo, bueno gente, ya tengo la edad. Pero el problema en mi país es que está demostrado que es imposible hacer un partido de manera limpia. Ni siquiera los actuales que están gobernando, la porquería esa de Semilla, que llevan un año en el poder y se llevaban igual que aquí en Morena. Somos los diferentes, los impolutos, los incorruptibles. Ha sido una sarta de corrupción, firmas falsas. Bueno, el partido ni siquiera existe ya. Está siempre en apelación para ser cancelado. Te lo juro. O sea, tenemos un presidente de un partido que está en cancelaciones,
que se las llevaba de diferente, de que ellos no eran como la derecha del pacto de corruptos, y ahora resulta que son lo mismo de siempre. Entonces, yo lo que le digo a la población es, no podemos jugar a las reglas de los corruptos si queremos hacer las cosas distintas. Y yo lo he vivido en carne propia. Yo vi como un partido liberal del hijo del rector de mi universidad y creador de mi universidad, Manuel Ayao, que de verdad son gente muy de bien, hizo su propio partido hace 10 años. Se lo fulminaron. Porque los partidos grandes son mafias que ya están coludidas con los sindicatos. No puedes. Entonces, mi invitación ahorita al guatemalteco es, cuando legalicen las candidaturas independientes, yo con mucho gusto aquí estoy con mis 15 propuestas. Antes no. Pero dime una cosa, ¿van en proceso de legalizarla o no? Mi apuesta es que el hartazgo que hay, porque este fue un gobierno que entró con el 70% de aprobación, ahorita ni siquiera tiene el 30%, en menos de un año. 70. Una aprobación entre los que se decían mayoría después de que ganó el voto nulo, ¿verdad? Porque claro, para mí, cuando hablamos de cuál es realmente la mayoría de Guatemala, es el hartazgo. El hartazgo, que es lo mismo que en Estados Unidos. Hay más gente independiente que republicano-demócrata. Pero son esas mayorías silentes porque como su voto no tiene representatividad, no salen a votar, no se prestan al juego. Que esto también lo que yo digo, es que ese voto debería de contar. Entonces, mi esperanza es que las cosas vayan tan mal que la gente venga y diga, puta, esta güera, como dicen ustedes, o canche, como decimos en Guatemala, lleva 15 años, hijo de, vamos a darle la oportunidad. Ya probamos con un payaso, ya probamos con un traficante, ya probamos con un militar, ya probamos con la izquierda. O sea, mi carrera es larga. Y es una apuesta a la paciencia y a largo plazo. Te felicito. Sí, para mí es como, miren, de manera, porque de verdad me duele mi país, y ese fue el video que publiqué el día que cumplí 40, les dije, ya tengo la edad y yo quiero una Guatemala que sea libre, que sea soberana. A mí lo que siempre se me ha criticado es que ningún chile me embona. Claro. Y por eso hice mi propia propuesta presidencial, que cuando he ido con cualquier partido me dicen, uy, no, es que eso está muy radical. Eso nos quita votos. Genial, pues entonces yo propongo lo mío sin necesitar el apoyo de otros. Y el que se quiera sumar al barco sabe exactamente cuál es el business plan. No como con estos lunáticos que un día quieren el Golfo de América y otro día quieren Groenlandia. Claro. No. Yo voy clara. Esto es lo que yo voy a hacer. 5 propuestas no negociables y otras 10 para que ustedes escojan 5. Pero yo lo veo como, ahí está. Veo una empresa en quiebra, si lo quieres ver así, en llamas, que se llama Guatemala, que además, cuando a Estados Unidos le da un resfriado, a nosotros nos da pulmonía y COVID. Claro. Entonces, todo lo que se va a venir con las remesas, con la migración, con el tráfico, Guatemala no tiene soluciones locales para todos esos temas, porque no está preparada. Entonces, yo lo que estoy esperando, de verdad, es a eso, a que la gente se harte tanto que digan, va, pero ¿sabes qué? Tiene que salir la ley. Tiene que salir la ley. Porque con partidos es imposible. Es más, yo quería, y creo que voy a hacer eso, quiero hacer un concurso donde voy a poner un premio de $2,500 al guatemalteco que me pueda demostrar cómo hacer un partido limpio en el país que pueda competir contra esas mafias. Y te juro, Carlos, que si alguien me llega con así, yo misma lo hago, ¿sabes? Sí. Y aparte le doy la plata. Claro. Pero yo he analizado por todos los puntos de vista, es imposible hacer partidos limpios. Entonces, cuando me dicen, hace tu partido, lo que es corrompete, vendenos la farsa que siendo corrupta vas a poder llegar a cambiar las cosas. No se puede, porque si de entrada ya vas amarrada a los poderes nefastos que hay en mi país, que son los sindicatos, los militares, el tráfico, todo lo que hay que de verdad romper, cuando llegas a gobernar no te dejan hacer nada, que fue lo que le pasó a la derecha. Durante 3 periodos eran gobiernos mediocres que no hacían las reformas necesarias hasta que la gente se harta, compra el discurso de la izquierda, en el caso de México con Morena, en el de Guatemala con Semilla, llegan estos a gobernar o a desgobernar, lo hacen igual o peor que los anteriores, pero la gente dice, bueno, pero por lo menos ahora ellos son los que roban y no los de siempre. Exacto, es lo que te dicen, no jodas. Les tocaba a ellos. Es lo que te dicen, sí. Por lo menos cambiamos de mando, de ladrones, de entretenimiento. Tú eras muy chiquita. Bueno, yo
yo crecí con dictadura en Latinoamérica, desde Brasil hasta Guatemala. México era 100% demócrata, Estados Unidos y Canadá. Bueno, aquí tenías un solo partido gobernando siempre, ¿me pero entendés? Ese partido tenía la visión de cambiar cada 6 años presidente y se iba de centro izquierda a centro derecha, según el sexenio. Sí, es como el peronismo. Lo que pasa es que así como el peronismo, y perdón que te interrumpa, pero creo que este es un análisis muy válido. El peronismo en Argentina gobernó durante también 5 o 6 décadas y lo hizo con todo, o sea, todo el mundo cabía dentro del peronismo. Exacto. Social cristianos, socialdemócratas, capitalistas, neoliberales. En el PRI era lo mismo. Cabían todos bajo la sombrilla. Y sabían gobernar. Y yo no te diría que sabían gobernar, es que la gente estaba acostumbrada a una dinámica donde no había libre comercio con Estados Unidos, donde México era endogámico y Argentina también. Pero fíjate qué curioso, la manera de romper los modelos fue completamente diferente, pero con un resultado igual de totalitario. Los argentinos escogiendo a Milei y aquí escogiendo a AMLO. Porque cuando te hartas de esa sombrilla que pareciera que... Peronista. ¿Sabes? Entonces, para mí el caso de México y Argentina es bien importante verlo porque no eran dictaduras militares per se, pero sí era una dictadura, como le decía Vargas Llosa, ¿no? Perfecta, que funcionaba. Hasta que viene algo y lo rompe. Y yo lo que veo en las oposiciones latinoamericanas es que cuando entran los AMLO o los Milei, o los Chávez, o los Bolsonaro, o lo que sea para romper el modelo, muy pocos son los que dicen mea culpa, ¿qué fue lo que hicimos mal? Y se obsesionan con revivir al dinosaurio del pasado y creen que los modelos anteriores van a poder venir y acabar con lo que hay. Y eso fue lo que Trump muy hábilmente vio en Estados Unidos. Él se dio cuenta que el Partido Republicano estaba quebrado después de la administración Bush y agarró un partido para hacer una cosa completamente diferente. Y lo revivió. Porque los republicanos se negaban a darle esa modernización y a hacer un mea culpa de la de Irak, del gobierno de Bush, y los demócratas aprovecharon eso. Es cierto. Entonces, para mí es como, analicemos eso, porque si ahorita estamos en este momento, lo más fácil, Carlos, es presentar nuestros propios dictadores. Es lo que vende. Es lo fácil en el corto plazo, pero en el largo plazo, si realmente queremos romper este péndulo, va a haber que pensar en las grandes cuestiones que nadie quiere discutir. Y te lo pongo con el ejemplo ahorita de Bukele que se está dando en la con Claudia. O incluso, si yo fuera Claudia Sheinbaum y le quisiera cerrar la boca tanto a Bukele como a Donald Trump, en el momento en que Trump dijo, yo voy a entrar a México y voy a acabar con el terrorismo de los... Y Bukele diciendo, yo en 2 años soluciono la seguridad de México. Si yo fuera Claudia y les quiero cerrar la boca, despenalizo el mercado de drogas. Despenalizo el mercado de drogas y le digo, ahora sí, señor Trump, usted quiere venir, pero venga a perseguir los verdaderos crímenes. El secuestro, los campos de exterminio, las violaciones, las extorsiones que durante décadas han tenido a México de rodillas en ríos de sangre de gente inocente en una fallida contra las que no nos lleva absolutamente nada. Nayib Bukele, ahí te va. Decías que en México la seguridad, pero claro, Claudia no puede hacer eso porque los mayores interesados en mantener las drogas ilegales son los cárteles. Claro. Entonces, esos son temas trascendentales que todo el continente tiene que resolver y no ves a un candidato de derecha ni a uno de izquierda con los pantalones de querer resolverlo. Yo sí estoy proponiendo esas cosas dentro de mi propuesta. Pero es que eso nos quita votos, obvio. Y te va a romper a las actuales oligarquías macabras. La otra es los sindicatos de educación y de salud, que siguen estando coludidos y por eso nuestras juventudes no tienen oportunidades. Entonces, para mí es bien importante que analicemos que aunque nos ponemos detrás de estos maniqueísmos, los cuates no están resolviendo los problemas reales. ¿Y quién sabe qué es lo que hay detrás? O sea, ayer me decía un amigo que es bastante maga. Bueno, me dice, pero Trump tuitea estupideces para distraer. Y por debajo de la mesa hay cosas que sí están pasando. Yo le digo, ok. Dímelas. Primero dímelas. Claro. Y segundo, ¿por qué es necesario apelar a la
al odio, al racismo, a la misoginia, cuando realmente tu agenda es buena. O sea, ¿por qué vamos a alebrestar el hormiguero de una humanidad que está en una crisis de soledad, de ansiedad, de depresión, una juventud que por primera vez es más miserable que la juventud que les precede? Hoy por hoy la generación Z es más infeliz que los millennials, que somos los que estamos arriba de ellos. Cuando salió la película de los Andes, la nueva que acaban de sacar, no la de Ethan Hawke, sino la que acaba de salir, la mayoría de chavos, te estoy hablando de jóvenes hasta los 25 años, empezaron a tuitear, ¿y por qué su gana de vivir? ¿Por qué no se dejaron? O sea, hay en el ambiente una tristeza, una depresión de que también van a heredar un mundo que no va a tener un buen clima, un buen ambiente, que se va a quedar con... Entonces, cuando tú ves que esa es tu audiencia y vos con el privilegio del micrófono y de liderar naciones poderosas, le echas todavía más gasolina a ese fuego, pues inevitablemente vamos a terminar en... Yo te hablo, en tu generación y la Z, ¿cuál ha sido mi sorpresa en investigación de mercado, no inventada por mí? Uh-huh. Los jóvenes, ¿qué onda de vivir con tu pareja? Me es igual. Y la cuestión sexual, qué hueva, también no es prioritario en mi vida. No. Ah, ok. ¿Te quieres casar? ¿Para qué? Vivo con mi pareja, ya nos cagamos y nos vamos, cada quien se va a su lado. O sea, una desfachatez ante las relaciones humanas que entendimos nosotros. Sí. Que dices, ay, güey, y vas a un restaurante y cada quien, son 4 amigos, cada quien con el celular en la mano. Sí. Que dices, bueno, no pasa nada. Es una nueva forma de comunicación, porque no han perdido la comunicación. Han perdido la comunicación estos 4 en un restaurante, pero se están comunicando. Sí, es lo que Jonathan Haidt en este libro, The Anxious Generation, y es lo que yo voy a hablar en este libro de cómo defender la libertad y no en el intento. Uh-huh. Se cambió la generación de jugar en la calle. Nosotros, los crecidos en los 80 y 90, fuimos los últimos. Cuando muramos, vamos a ser la última humanidad que sabe lo que es vivir sin Wi-Fi. Claro. Que me imagino es similar a cuando en el siglo XIX se la última generación que vivió sin electricidad. Va a ser un cambio así de radical. Y lo que pasó en los 90, por muchos factores, secuestros, guerrillas, amenazas mundiales, depredadores sexuales en la calle, los papás pensaban que tener a sus hijos en casa en lugar de en la calle los iba a proteger de posibles amenazas, un secuestro, un depredador sexual, etc. Pero ¿qué pasó cuando llegó el Internet? Esa depredación simplemente se multiplicó en pantallas que los papás ya no controlan, que es lo que esta serie Adolescence está retratando de manera tan real y donde además se fomenta cuestiones como que el 20% de las mujeres, el 20% de los hombres son el mercado amoroso para el 80% de las mujeres, lo cual deja desplazado a un 80% de hombres que se les está vendiendo la idea de que ninguna mujer los va a querer. Y entonces se está fomentando. Y en personajes como Elon Musk, que sus propios hijos, o sea, ¿qué tan triste tiene que ser tu existencia que eres uno de los trillonarios más grandes del mundo y ni uno de tus hijos te habla? Sí. Entonces... y uno cambió de sexo. Y uno cambió de sexo, pero además el propio Elon Musk dijo, por cambiar de sexo, estás para mí. En lugar de abrazar esa diversidad, sentarte a hablar con tus hijos, tienes los millones de dólares para pagar psicólogo, para ver cómo se recompone eso. Entonces decís, estamos siendo liderados... Y pausa. Si es tu decisión, te abrazo. Exacto. Y si eres feliz, vamos a explorarlo. Pero entonces nos estamos dejando gobernar. El otro, Javier Milei, la familia tradicional. El tipo ni siquiera está casado. No. Y tiene detrás de él a otro montón de psicópatas que fomentan este discurso de misoginia, por un lado, de que la mujer debería estar en la casa. Fantasean con un pasado de los años 50 de papá, mamá, hijos.
y ni siquiera ellos están casados o se han divorciado múltiples veces. Que no pasa nada, o sea, la familia viene en muchas versiones, mamás viudas, papás solteros, tíos cuidando sobrinos cuando los papás se van a vivir a Estados Unidos a traer remesas, o sea, la familia es muy diversa y antes era una cuestión de tribu, que Claro. un niño creciera, Claro. pero ahora es el aislacionismo, el teléfono y estamos siendo gobernados por personas moralmente quebradas. Y cuando digo moralmente quebradas, no, ni siquiera por religión, porque se agarran del cristianismo Sí. y como que esa fuera la bandera. O sea, de verdad hay momentos que yo digo, nos quieren regresar a la Edad Media. O sea, esto es el tema de las cruzadas. Entonces están pasando tantas capas de cosas a la vez que lo que yo invito a la audiencia es a que vean que si se rompe ese tejido social, si rompen tu tribu, si te quedas aislado con un teléfono que además no controlas tú, porque lo controla el algoritmo y te va a enseñar lo que le dé la gana enseñarte, Claro. ¿a dónde vamos? Y el problema es que nadie se puede poner en los zapatos de estos jóvenes porque nadie en la humanidad ha pasado por lo que ellos están pasando. Claro. Nosotros no sabemos, o sea, yo en la internet empezaba en el año 98, yo tenía 13 años, pero yo no sé lo que es que desde un teléfono te produzcan inteligencia artificial a tus 12 años, hagan una imagen desnuda de ti y se la manden a todos tus compañeritos de la escuela. Sí. Eso es lo que está pasando hoy. Ahorita. Entonces, si nosotros como adultos no atendemos, y por eso yo escribí este libro, porque es ya como decir, yo les dejo mi experiencia, así eran las redes cuando yo empecé, a esto es a lo que están mutando, aguas, y entender que todo dictador, cuando tiene un medio tecnológico a su mano, lo usa para manipular. Hitler usó el cine, usaban la radio, usaban el teléfono en su momento. Con la María Westphal, que era la directora. Exacto. Sí. Entonces, no hay que extrañarse que cualquier tecnología va a ser utilizada por estafadores, por dictadores. Es como tú no pierdes ese contacto en la relación humana, que es también a lo que esta película, esta serie Adolescence invita. Los papás se sientan en un momento y dicen, ¿qué hicimos mal? Porque pensábamos que tener al chico metido en el cuarto, viendo computadora todo el día, at least he was safe. Y resulta que no. Claro. Entonces, dejar esa farsa de creer que si el niño no sale a la calle a jugar, le estás quitando análisis crítico, le estás quitando empatía, le estás quitando resiliencia con el ambiente. Claro, Por eso claro. ahora hay más niños alérgicos a todo. Y no te creas la farsa de que porque está metido en la casa con el iPad aquí, lo estás protegiendo. No, no lo estás protegiendo. Igualito lo estás exponiendo a depredadores sexuales, a secuestradores, a pedófilos, a movimientos En de las odio. redes, lo que has visto, que te engañan un señor de 40 años con una niña de 15, 18. Y se está poniendo peor. Sí. O sea, ya está saliendo jóvenes que usan la inteligencia artificial para crear sus cuentas de pornografía y lo que ves en la pantalla es una chava guapísima y lo que hay detrás es un gordo que está ganando los millones porque ya la tecnología va para allá. Y ahí está el montón de gente pagando, creyendo que está hablando con una mujer. Y esto solo se va a poner peor. Entonces, o regresamos a el contacto humano en la vida real, que es lo que nos va a salvar de ese veneno que los políticos Sin además están duda. usando. Entonces, ahí es donde yo digo, qué bueno que estamos en un país que está haciendo choque a través de Claudia, porque la agenda macabra que ella trae, ponele que de 10 puntos no puede ejecutar 8 porque no sabe con qué se va a levantar Donald Trump mañana. Claro. Y ella tiene que ver cómo le hace frente. Entonces, ver eso como algo positivo. Pero velo también de otra forma. Ella está a la mitad. Trump, ¿Sí? Andrés. ¿A quién le vas a terminar haciendo caso? Exacto. A Trump. ¿Y qué va a pasar con este? Se va a dar la encabritada más grande del mundo. Sí. No, y aparte que el Y sexenio... va a dividir el partido, gracias a Dios, pero van a ser izquierda dura con izquierda suave. con quién sabe Creo qué. que hay historias todavía que vamos a ver. Es que además eso está pasando. Los conceptos de derecha e izquierda Ya es una... ya no funcionan. No. Porque en el momento en que Venezuela, ¡ay, Venezuela! Venezuela está dolarizada.
Y perdóname, pero cuando un país está dolarizado es porque Estados Unidos ya te puso el sellito en la frente de te aprobamos. Porque si vos querés acabar una dictadura, no permitís que use tu moneda. Obvio. Entonces, esas son las estupideces, las incongruencias, las disonancias cognitivas en las que estamos viviendo que nadie se cuestiona. O sea, ¿cómo es posible que queramos seguir hablando de el comunismo y el fantasma del comunismo? ¿Cuál comunismo, brother? Si Venezuela está dolarizada, si Cuba es el prostíbulo y es el casino de los gringos a través de hoteles españoles, no nos engañemos. Y es también una cuna de tráfico. Entonces, ni derecha ni izquierda, porque además te dicen, bueno, es que la izquierda es atea. ¿Es atea la izquierda? Yo vi a Evo Morales entregándole al Papa Francisco un crucifijo con una hoz y un martillo. Del mundo, sí, me acuerdo. Exacto. Me acuerdo. Y con unos valores súper cristianos de que los homosexuales están mal y el aborto y la prostitución. Entonces decís, ya no me sirven estos conceptos. ¿Qué es izquierda? ¿Qué es derecha? Yo creo que es más fácil hablar de totalitarismo versus libertad. Y en ese totalitarismo, aranceles son aranceles, los ponga Trump o los ponga Castro. En ese totalitarismo, el tráfico está financiando a sus presidentes, sean del Foro de Sao Paulo o no sean del Foro de Sao Paulo. No les importa. No les importa. Entonces, cuando la brújula es totalitarismo o libertad, eso te permite empujar y entender que vas a condenar a Pinochet, a Castro, a Trump y a cualquiera que atente contra la democracia. No ves nada en medio. Yo veo mis propuestas muy en medio, pero claro, la gente las ve como muy extremas. Ahora, yo le pregunto, por ejemplo, no, por Dios, yo le pregunto a la inteligencia artificial, oye, ¿qué onda las propuestas de Gloria Álvarez? ¿Funcionarían para Guatemala? Claro que funcionarían. Está comprobado que la libertad funciona. Y por eso es que yo soy tan necia. Pero esa necedad, Carlos, no viene por un capricho. Yo lo intenté con la derecha en Guatemala, lo que podemos llamar derecha, en un movimiento cívico que cayó en la misma que siempre cae la derecha. Por quererse quitar a la izquierda de encima, ellos caen con sus propios corruptos. Y yo y mi equipo tuvimos que renunciar. Yo vi cómo eso de hagamos un partido fue completamente aplastado. Amigos míos que fueron usados por los partidos con la promesa de ponerlos en el Congreso en los primeros lugares, y cuando ya los habían usado, los de energía, haciéndolos ir a los pueblos y todo, a la hora que venían las elecciones, ay no, ¿qué crees? Ya no vas a ir en el puesto 5 del listado, ahora vas a ir en el 35. Sí. Y no entraron. Claro. Esa es la oposición. Entonces, yo ya pasé por ahí. Yo ya lo intenté por ese lado. Y no hay nada en mi país que me haga ver que esa situación ha cambiado. Entonces, mi carrera es una carrera de necedad y de paciencia. Y también de absoluto desapego. Porque yo soy una persona que medita, que hace yoga, que también entiende que si el país no está listo para ser libre, yo no soy quien. Tampoco tengo obsesión de dictadora mesiánica. Yo no creo que la libertad se impone a punta de... ¿Me entendés? Uno puede hacer lo que uno pueda. Tengo una duda. ¿Cómo se siente el pueblo guatemalteco? ¿Bajo un régimen o libre? Ahorita harto. Y se sienten bajo un régimen que además no solo no vino a romper el pacto de corruptos, sino que se alió a ese pacto de corruptos. O sea, la gran promesa de una transformación distinta a través de una izquierda innovadora no se logró. El país está colapsado. Nunca antes en la historia, desde que tenemos infraestructura, había habido tantos kilómetros de carretera hundidos, y ahorita con las lluvias se va a poner peor. El país lo paraliza el Sindicato de Educación, donde tenemos un dictador desde hace 3 décadas, cuando les da la gana. Igualito que acá. La inflación es absurda. Guatemala es más caro que México, muchísimo más caro que México. No. Sí, te lo juro. Si tú comparas cualquier precio de lo que sea, comida, turismo, lo que tú veas, Guatemala es muchísimo más caro y solo se va a poner peor. Además, como te digo, el coletazo de el ingreso número 1 de dólares de Guatemala son las remesas. Entonces, si Trump sigue mandando gente de vuelta y esa gente no tiene oportunidad de trabajo, la depresión económica se va a venir a pico. Cierto. Entonces, son todas esas cosas. Y cuando tú ves a los partidos, ¿qué soluciones traen? Y este señor Bukele
como él ha hecho este súper exterminio de las maras, también tenemos que los mareros migran a Guatemala donde nadie los persigue. Exacto. Tenemos a los migrantes que Trump nos va a mandar Que de les vuelta, manda de regreso. a los mareros que vienen aquí, todo en un lugar donde no hay economía libre porque las oligarquías no quieren soltar sus Así privilegios es. de toda la vida. Guatemala ahorita mismo es una olla de presión que facilito puede caer en las manos de un dictador, que es lo que comúnmente pasa en Centroamérica. Cuando la democracia no sirve, todos entonces dicen, pues quiero un Ortega, quiero un Bukele, quiero lo que sea, ¿sabes? ¿Cuándo sacas el libro? Ya pronto. Estoy esperando si lo quiere alguna editorial y estoy ahí hablando con Penguin, con Planeta. Ya lo terminaste de escribir. Ya lo terminé, pero claro, todos los días pasa una locura nueva. Por ejemplo, tengo un eje dentro del libro que es el eje Lewinsky, Hilton, Kardashian, Zuckerberg. Entonces, Qué bonito. lo que hablo ahí es como Mónica Lewinsky fue la paciente cero del ciberacoso cuando el internet apenas y empezaba. Sí. En un mundo donde ella, con menos de 25 años, fue acribillada por zorra, por degenerada, versus el hombre más poderoso del mundo que fue visto como una pobrecita víctima. Años después, Paris Hilton y Kim Kardashian, por el mismo pecado que Zuckerberg, que Lewinsky, se vuelven estrellas súper famosas. Súper. Y luego llegamos a un Mark Zuckerberg el año pasado, forzado por el Senado gringo a admitir que sus redes sociales sí están a los adolescentes y pedirle perdón públicamente a los papás. Entonces, ahí analizo cómo en una generación pasamos de un lado del péndulo al otro. Y obviamente analizo, ¿estamos avanzando? ¿No estamos avanzando? Luego tengo otro eje que es el eje Trump, Musk, TikTok, Twitter. Y es como estos broadligards. Está buenísimo, es correcto. Sí. Tu ligazón está perfecta. Exacto. Entonces, muchas gracias. Es lo que estoy tratando de hacer, como decir, analicemos este mundo que cambia tan rápido. Y luego tengo una sección de películas y series que ayudan a entender este problema. Entonces ahí, por ejemplo, hablo del documental de Social Dilemma, que te explica este tema de los algoritmos. Voy a hablar de esta serie de Adolescence. Hablo de capítulos de Black Mirror. Hay un capítulo genial de Black Mirror donde ponen a una caricatura a ser candidato presidencial y lo alimentan con inteligencia artificial. Es un monito celeste y lo llevan a los debates presidenciales. Y el monito estuvo... Les da un baile. Ajá, le echó un baile. Entonces, esas son las invitaciones que hago, ¿no? Como a decir, ¿a dónde va a ir el mundo si seguimos en esta línea y nos seguimos deshumanizando? Y el final del libro es una caja de herramientas de las cosas que a mí me han servido para aguantar tanto ciberacoso y tanta... Como me decía un amigo, Chula, tú con el estiércol que te tiran haces esculturas, porque sobre todo cuando defendes la libertad sin que te proteja uno de estos dos grupos de maniqueístas, vas a salir a la batalla y te van a dar con todo. Y es bien fácil caer si no tenés inteligencia emocional, una red de apoyo, si no encontrás herramientas que yo he encontrado en las plantas medicinales, en la meditación, en tener una familia escogida, que yo le llamo esa familia cósmica, ¿no? De gente que te apoya por quién eres, no por lo que haces. El poder del humor, de la música, del contacto en la vida real. O sea, es una invitación básicamente a decir, ¿vas a sobrevivir en las redes? Si primero tenés consolidada una vida en la tercera dimensión. Y invitar a los jóvenes a tener claro en qué creen ellos. O sea, yo hoy por hoy estoy segura que la guerra contra las no funciona y por eso empujo la despenalización. Entonces, cuando llega un político, para mí ya es fácil saber si lo apoyo o no. Lo mismo con la migración, con los mercados. Pero los jóvenes quieren salir a cambiar el mundo y no tienen idea ni en lo que creen. Nada. Entonces, como no tienen claro si las fronteras tienen que estar abiertas o cerradas, si las tienen que ser legales o no, si los mercados tienen que ser libres o no, si todo el mundo merece igual trato ante la ley, no digo en cuestiones individuales, como ellos no tienen claro eso, cualquier dictador los agarra de carne de cañón. Y si está de moda Trump, son trumpistas. Y si está de moda Chávez, son chavistas. Entonces, no por ser joven, aunque tengas todo el impulso de cambiar las cosas, si no tenés claro en qué crees tú, y eso toma estudio,
toma análisis. Esa chamba no te la va a hacer ChatGPT. ChatGPT te va a dar la respuesta diluida, ¿me entendés? Porque ¿qué le vas a decir a la inteligencia artificial? Hola, soy un humano que no sabe en qué creer. ¿Tú qué crees, ChatGPT? ¿Debería de yo apoyar la legalización de o no? No, eso requiere de un discernimiento, de observar la realidad y sobre todo de que la realidad necesita soluciones basadas en la realidad. Los totalitarismos te ofrecen utopías fantásticas. Te ofrecen desde su manera populista que te lo van a solucionar todo. Sí. Y eso no existe. Porque el mundo es un mundo injusto, donde hay escasez, donde cada decisión implica un costo de oportunidad. Entonces, cada vez que vos veas un populista que te diga yo soy la solución a todos tus problemas, ojo, ahí no es. Y por eso es que mi campaña presidencial es tan difícil venderla en un país como Guatemala o en cualquiera, porque la invitación es tú hazte cargo de lo tuyo y yo como gobierno me voy a encargar que haya seguridad y justicia. Yo te ayudo, tú no te Gracias, muchas gracias. Pero ayudo. sí, creo que estamos viviendo momentos muy duros, pero también soy una total convencida que así se tuvieron que haber sentido las personas que atravesaron la Segunda Guerra Mundial. Seguro. Nos tenemos que ir. Gracias, Carlos. Vienes pronto, regresa pronto. Sí, siempre. Muchas gracias por el espacio, Carlos. Tenerte 2 días en una semana ha sido fantástico. Muchas gracias. Gracias a ti. Y tenemos que hablar para buscarte un programa. Gracias. ¿Te acuerdas que lo hemos hablado? Sí. Ok. Gracias. Muchas gracias, Carlos. ¿Traes el libro también? ¿Lo presentamos? Sí, obvio. Cuando ya lo tenga, aquí lo voy a venir a presentar. Sí, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Y familia Atípica, sigan disfrutando la programación hoy domingo y nos vemos mañana lunes en Por qué a las 9 de la mañana con Pedro Ferriz, Ramón Alberto Garza, Pepe Rubinstein, Sarita Dulce, Luis Berman y su servilleta. Gracias. Te quiero mucho. Muchas gracias, Carlos. Familia Tipical, muy buenos días. El telegrama que he escrito esta semana para todos ustedes se lo dirigí a los narcos del partido Morena. Y como cada jueves les recuerdo, me ayuden a viralizar este video. Bien, vamos al telegrama. La cabeza dice así: telegrama dirigido a los narcos de Morena. Y entre paréntesis, son unos narcos cerdos. Narcos de Morena. Son unas narcobasuras. Son unos narco mentirosos. Son unos narco corruptos. Su narcopartido es peor que el narco Alibaba y los 40 narcoladrones. Sus narcogobernadores son más ratas que un canguro. Varios de sus narcosecretarios de Estado van a terminar muy pronto en la cárcel. No en México, sino allá con nuestros vecinos. ¿Y qué decir de sus electos narcodiputados y narcosenadores? Otros narcoborregos que a pesar de que nos robaron la elección, también están robando en las cámaras para seguir felices. Tampoco me imaginé un día que el presidente de México iba a ser Donald Trump. ¿Verdad, mi querida Claudia? Y el colmo. ¿Quién se iba a imaginar que solamente después de 6 meses de gobierno de Claudia, nuestro narcoexpresidente Andrés ande, por si las moscas, prófugo en La Habana? Qué bonita familia, ¿verdad? Familia Tipical, este es el telegrama de este jueves. Sigan disfrutando la programación y nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Muy buenos días.